Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes, don Patricio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, aquí estamos en este instante de la comuna de Traiguén. Hoy en la mañana, a primera hora, me trasladé desde Valparaíso hasta Temuco a Traiguén, porque tal como lo hemos dicho, siempre soy una persona de terreno, así que estoy acá en Traiguén y quiero agradecer la gentileza a don Carlos Toro, que me ubicó en un lugar en donde tengo buena cobertura y podemos estar en contacto con ustedes y, por supuesto, saludar a Gastón Ortega, mi gran amigo y compañero. Igualmente, se ve muy bien, diputado, muy buena la conexión. Bueno, primero, don Gastón, antes de ir, digamos, al tema de la ley, ¿no? que de alguna manera está transversal para lo que vamos a conversar, ¿en qué situación está la búsqueda de su hijo? Bueno, mi hijo en este momento sigue la búsqueda, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hubo un acontecimiento hace unas 3 semanas atrás donde se encontró un cráneo humano, la cual está siendo periciado en este momento en el Servicio Médico Legal de Santiago, y estamos a la espera de los resultados del ADN que nos hicieron a mí y a mi esposa. Pero si usted me lo pregunta en cuanto a la investigación, no tenemos ningún avance, no hay ninguna línea investigativa que nos pudiera indicar en qué situación se encuentra mi hijo. Diputado, el día de hoy. Diputado, ¿cuáles son las principales características de este cuerpo legal? ¿Esto ya fue promulgado? ¿Lo firmó el presidente para su promulgación ya, diputado, no? Bueno, esta ley ya fue publicada en el Diario Oficial de la Nación. Y es la ley 21.500. Ahí hay que ser súper claro, porque también dentro de la misma normativa señala que dentro del plazo de 6 meses se debe dictar un reglamento para que pueda cumplir tal cual corresponde a esta normativa que, reitero, ya ha sido promulgada y difundida en el Diario Oficial. Tengo entendido que, porque esto lo conversé inclusive en forma directa con el propio presidente de la República, y él se comprometió en hacer un acto en el Palacio de la Moneda, al cual también me dijo que me iba a invitar, dado ciertos trabajos que hemos hecho con distintos parlamentarios, totalmente transversal, y encabezado también con la diputada Maricela Santibáñez, para la promulgación propiamente tal que debiera de realizarse dentro de los próximos días. Pero reitero, ya está publicado en el Diario Oficial. Gastón, desde su punto de vista, ¿cuánto viene a aportar efectivamente este cuerpo legal a situaciones de desaparición de un familiar? Yo creo que es importante que haya una ley de una vez por todas, porque esta ley durmió en el Congreso, me parece, casi 4 años, ¿no es cierto? Ahora al menos las víctimas tenemos una ley que nos va a proteger en cierta medida. Es una ley que puede ser perfectible, ¿no es cierto? Porque faltan varias cosas que aquí en esta ley no van incluidas, pero yo entiendo que a medida que pasa el tiempo, esta ley se va a ir perfeccionando, ¿no es cierto?, con algunos puntos súper importantes que son necesarios que esta ley las tenga. Diputado, en relación a la ley antigua, ¿cuáles son, a su juicio, las diferencias y en qué crecemos efectivamente como país al aprobar una ley como esta? Bueno, yo creo que lo más importante es que hoy día tenemos un principio de diligencia. ¿Qué significa este principio de diligencia? Significa que hoy ya no es necesario esperar 24 horas para hacer una denuncia de una eventual desaparición o extravío de algún ser querido. Eso para mí es eventualmente importantísimo, porque, reitero, las 24 horas después de haberse extraviado una persona son claves en todo sentido. Creo que esa es la primera señal para mí muy importante. En segundo lugar, que se abre la posibilidad de realizar esta denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o la Fiscalía. Y tampoco se exige que la persona, reitero, tenga que cumplir 24 horas o 36 horas, porque antes, ¿cierto?, uno o cualquier persona decía, mire, se extravió un familiar, y iba a hacer la denuncia respectiva, le decía, mire, tal vez está en la casa de unos amigos, a lo mejor salió, anda vaciando, qué sé yo, no se la tomaba de inmediato. Hoy día, esta ley propiamente tal permite que se realice la diligencia inmediatamente. Importante destacar también que señala un principio de reserva. ¿Qué significa, cierto? Que la primera diligencia, evidentemente que la va a hacer Carabineros, la PDI o la Fiscalía propiamente tal, con cierta reserva y en contacto permanente con la familia o quien realice la denuncia. Y la denuncia
es clave también porque no necesariamente tiene que hacerse en forma presencial en el lugar en donde eventualmente se habría extraviado la persona, sino que se puede hacer de distintos lados. Creo que esas son partes importantísimas. Y después en el artículo 3, que creo también, ¿cierto?, es muy importante, porque este artículo crea un sistema intercomunicado de búsqueda administrativo. En este caso, este sistema va a ser administrado por Carabineros de Chile. Y lo van a integrar Carabineros, la PDI, el Servicio Médico Legal y el Registro Civil. Es decir, la persona que vaya a realizar una denuncia por cualquier medio de una persona extraviada, inmediatamente este sistema intercomunicado de búsqueda va a estar en contacto con todos estos servicios para agilizar de inmediato todos los pasos que deban darse. Creo que eso es esencialmente importante. Y aquí me detengo un minuto más, en el sentido de que recibida la demanda, se deben de iniciar de inmediato las diligencias, reitero, sin que transcurra un tiempo determinado, porque es esencialmente, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las conversaciones que hemos sostenido, tanto con Carabineros como con la PDI, y gente que ha apoyado en distintas búsquedas, que las primeras 24 horas son esencialmente importantes y clave para poder ubicar a una persona. Y cierro con la primera intervención de esto, que también el artículo 6, donde señala las técnicas de investigación, permite que tanto la Fiscalía, ¿cierto?, como los entes que van a estar buscando esto, puedan tener antecedentes con los últimos movimientos realizados con tarjetas bancarias de la persona que está extraviada, de la persona que se está buscando, los últimos movimientos en lo que es tarjetas de transporte, particularmente para estudiantes, y también los dispositivos móviles, es decir, los celulares. O sea, para mí, creo que los registros audiovisuales que se puedan solicitar o buscar son clave, y particularmente el tema de los servicios móviles, es decir, los datos de tráfico de los distintos llamados que eventualmente se podrían haber realizado, y que ahí yo me recuerdo muy bien, mi amigo Gastón Ortega da una lucha realmente grande sobre ese tema, porque a él le costó, se pasó un plazo increíblemente, que lo dirá en su minuto. Y cierro señalando que esta normativa, si es cierto estaba durmiendo en el Senado, fue, y la tomé como bandera de lucha, si me permite el término, justamente porque Gastón Ortega, que somos grandes amigos, que es un compañero de curso, yo lo conozco a él, conozco a la señora, conozco a sus hijos, sé el calvario que han vivido, porque tengo una relación directa. Y él me dijo, Carlos, aquí hay una ley que hay que mover. Y empezamos a hacer, y aquí fue transversal el trabajo, y hoy, gracias a Dios, está publicado. Sí, necesito preguntarle, diputado, a don Gastón, ¿cuánto de la experiencia de ustedes, cuánto de la experiencia de las familias que están sufriendo, digamos, esta desesperación de un familiar desaparecido, se ve plasmada y reflejada efectivamente en la ley? ¿Y cuánto no? Porque usted me decía, mire, hay elementos que podrían ser incorporados que no lo fueron, y entonces, de alguna manera, es perfectible, ¿no? Sí, don Patricio, lo que sucede, me voy a detener en el punto que habló Juan Carlos sobre el tema de los teléfonos móviles. Si bien es cierto, esta ley trae incluido, ¿no es cierto?, periciar los teléfonos, pero otra cosa es en cuánto tiempo las empresas que operan en Chile van a entregar esta información. Yo debo decir acá que la información que nosotros solicitamos en su momento a la empresa telefónica Claro, se demoraron 2 meses en entregar información vital que era para nosotros poder periciar el teléfono de mi hijo, los movimientos que hizo a través de sus redes sociales. Si no es porque yo estoy en la televisión un día X, yo capaz que todavía estamos esperando esa respuesta. Entonces yo creo que ahí hay un punto súper importante, porque la inmediatez es la que tiene que prevalecer acá, como lo decía muy bien Juan Carlos, la inmediatez en actuar. Yo me atrevería a proponer, ¿no es cierto?, que ojo con las empresas telefónicas, porque hoy en día, como lo dije también en una oportunidad, donde uno se encuentra, donde uno se va dejando huellas digitales por todos lados.
ya sean cámaras de televisión, dónde anduve navegando, etcétera. Entonces, es súper importante que las empresas se comprometan a través de sus equipos jurídicos a entregar esta información cuando el fiscal lo requiera. Porque de lo contrario, muchas familias, ¿no es cierto?, estamos en esa situación de poco menos que estarles rogando a los equipos jurídicos que entreguen esa información. Por lo demás, a ellos también no hay una ley que les obligue a entregar la información. Muchas veces las empresas, como esto hay un vacío legal, no lo hacen o lo hacen cuando el jefe está de buena manera nomás y entrega la información. Yo creo que ahí hay un punto súper importante. También quiero hablar un poquito sobre lo que sucede con Óscar Jiménez de San Carlos y Roger Lamper de Valdivia. Esos dos jóvenes se extraviaron casi al mismo tiempo que se extravió mi hijo. Créanme que ellos también no tienen absolutamente nada hasta este momento. Estamos dando una lucha permanente, ¿no es cierto?, hasta no saber de nuestros seres queridos. Y yo creo que esta ley va a ayudar en parte, si bien es cierto, no es lo que uno esperaba o lo que esperaban las familias, pero sí va a ayudar en parte, al menos para tener un resquicio legal de dónde tomarnos, digamos, en su momento. ¿Ya? Diputado, usted nos comentaba que la ley contempla la elaboración de un reglamento que se demoraría 6 meses. Es lo que estipula, digamos, el cuerpo legal. Ahora, una vez instalado el reglamento, hecho el reglamento, la ley va a regir para los casos que sucedan de ahí en adelante, o también cubre una suerte de retroactividad, digamos, en la presentación de desapariciones. Bueno, de acuerdo a los antecedentes que hemos logrado recabar y que hemos estado en conversaciones con los propios parlamentarios, cuando digo parlamentarios incluyo senadores y diputados, es desde que ya se dicte el reglamento 100%. No obstante, aquellos casos que están hoy día en carácter de desaparecido, evidentemente que si podemos hacer gestiones en base a esta ley, que ya está publicada, se va a hacer de todas maneras. Y yo creo que, mire, aquí lo importante, don Patricio, y tal como dice Gastón, es el hecho de que cuando se lleva a la práctica una ley determinada, que yo llevo recién 7 o 8 meses como diputado, es perfectamente susceptible de ser modificada. Y yo creo que cuando ya se lleva a la práctica, la estamos utilizando, van a aparecer algunas falencias, pero evidentemente que también aquí hay un adelanto importante, y yo lo que me refiero es que ya cuando se puedan unir todas las instituciones que están tras la búsqueda de una persona determinada y podamos lograr, ¿cierto?, que se pueda solicitar un informe, ya sea al banco, ya sea al Ministerio de Transporte, y tal como dice Gastón, lo que sí es importante, y que lo voy a ver, es que tal vez el reglamento pueda finiquitar y definir un plazo para las empresas telefónicas. Y si la empresa determinada se demora 2 o 3 meses, evidentemente que ese es un retroceso y no va a permitir de agilizar los procesos, que en este caso es sumamente importante agilizarlo al máximo, en todo sentido. Sin duda. Bueno, uno de los elementos que la ley antigua no consideraba, fundamentalmente no, porque no tiene una tipificación en el Código Penal, esta figura de la presunta desgracia, ¿no? Y al no configurarla como en el Código Penal, no constituye delito. Por tanto, no implicaba ninguna conexión entre las policías ni entre los hospitales, obligando, por otro lado, a las familias a contratar abogados particulares que entreguen asesoría y orientación mínima. De alguna manera, este escenario es modificado por la nueva ley, don Gastón. Yo me imagino que sí, porque esto se va a categorizar, ¿no es cierto?, en 5 puntos que son súper importantes, ¿no es cierto?, cuando es un extravío natural, por suicidio, no recuerdo muy bien las otras 2, pero al menos va a haber una categorización en cuanto al desaparecido. Entonces, y en el caso nuestro, por su pregunta, nosotros tuvimos que interponer una querella por secuestro y homicidio para poder tener más herramientas, ¿no es cierto?, para poder investigar, para que las policías, ¿no es cierto?, agilizaran sus procesos. Pero si no hubiese sido así, bajo ese punto de vista, ¿no es cierto?, las cosas se demoran mucho más, porque la desaparición no constituye el desaparecido no constituye un delito, ¿no es cierto? Entonces ahí esta ley viene a apoyar bastante en eso, porque ya se categoriza, ¿no es cierto?, en 5 puntos que son súper importantes.
Bueno, quiero agradecerles a ambos, tanto al diputado Juan Carlos Beltrán como al padre de Gastón Ortega de Curacautín, que nos hayan acompañado para explicarnos de alguna manera los alcances de esta nueva ley de extraviados. Que tengan buena tarde ambos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias.